bloque en Bravo News y ya lo antecedía la barrida, que tuvo una pequeña modificación, no sé si lo vieron. Sí, porque esta sección que tanto nos gusta venía llamándose Elecciones 2023, hablan los pibes, pero a partir de hoy hablan las pibas también. Así que estamos ya para recibir a nuestra invitada. Así es Luz Schiffmacher, a quien le agradecemos su presencia en esta sección de Bravo News. ¿Cómo va? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Luz, vamos a empezar a charlar un poco acerca de tu tránsito por la militancia, cómo surge, cómo pica en vos el bichito de la política. A ver, bueno, yo empecé a militar cuando entré al secundario, básicamente, o sea, ya venía de una familia en la cual, digo, mis viejos militaban y se discutía bastante política en las cenas y demás, pero me empecé a interiorizar mucho en lo que era el centro de estudiantes. Me acuerdo que fue un año como bastante movido dentro de todo, porque yo entré al colegio en 2017, me acuerdo que hubo una ola de tomas bastante grande, digo, 32 colegios realizando pernoctes, tomas e distintas medidas de lucha contra la reforma de la reta en su momento y por las condiciones en los colegios, digo, que había plagas de ratas, de cucarachas, se caían los techos, digo, pasaba de todo, que sigue pasando. Y vos entrabas a primer año en ese contexto. Claro, yo entraba en ese contexto y de repente me empecé a meter en las cosas del centro de estudiantes y me empezó a gustar las movilizaciones, las charlas, los debates y las distintas cuestiones y dije, ay, este es el lugar. Y nada, un poco empecé a militar también, digamos, en el Partido Obrero cuando me fui dando cuenta de distintas cosas, ¿no? Digo, por ejemplo, bueno, también 2017-2018 fue todo un proceso importantísimo de lo que fue el surgimiento de la lucha del movimiento de mujeres y diversidades. Entonces, me acuerdo que estábamos en una lucha constante por un protocolo contra la violencia de género en el colegio, contra los códigos de vestimenta también. Ahí vos eras muy chiquita, tendrías 13 años, ¿no? Ese primer año ya fueron los primeros encuentros. En tu casa se hablaba de política. ¿En tu casa también el sentido estaba vinculado con el Partido Obrero? ¿La militancia era dentro de esa organización? Claro, sí, mi papá nada más siempre militó en el Partido Obrero desde que yo soy chica bastante, pero digamos, yo obviamente que por mi cuenta investigué todo lo que había por investigar. Incluso cuando me decían, ay, tu papá es del Partido Obrero, a mí incluso me causaba un poco de rechazo para militar. Pero me terminé dando cuenta que quería militar en el Partido Obrero cuando vi que, digamos, obviamente había un montón de luchas para hacer en el colegio, para conquistar reclamos y demás, que me di cuenta, nada, con el pasar del tiempo y las distintas experiencias, que solamente se podían conquistar, digamos, los derechos cuando uno luchaba hasta ganarlos, pero que también había que darle cierta perspectiva, digo, porque tenían un límite, por ejemplo, los problemas que había en el colegio, con respecto también al presupuesto educativo nacional. Claro, por supuesto. Era ir más arriba también. Ahora me pregunto si vos venías mamando de tu casa la militancia de tu papá en el Partido Obrero. Primero el rechazo, como casi todos los preadolescentes. Nos pasa a todos, claro. A todos nos pasa, no quiero parecerme a mi papá ni a mi mamá y demás. Y después te vas dando cuenta de que hay cosas en las que coincidís un montonazo. Ahora, dentro de la estructura del colegio, ¿ya estaba la línea del Partido Obrero? ¿Tuviste que ir incursionando por algunas otras líneas hasta llegar a esta militancia de hoy en el Partido Obrero? O sea, ya sí, venía, de hecho, cuando empecé a militar en una agrupación que ya estaba conformada del año 2010, que se llama Octubre, y que justamente me interesó, digo, por la perspectiva que tenía para con el colegio, pero al mismo tiempo también porque planteaba, digamos, un horizonte más allá de eso, digo, porque entendía la lucha como ejes principales que siempre tenía que ser de forma independiente, digamos, tanto de las autoridades ahí de la institución como de los que hoy en día gobiernan, digamos, son los responsables de la crisis educativa que estamos teniendo hoy en día, y al mismo tiempo también, digamos, no se quedaba solamente en esa burbuja, sino que cuando hablaba con las chicas y los chicos, que en ese momento eran muy poquitos, eran 2 chicas, y en 3 años de repente pasamos a ser 40 y crecimos un montón, fue muy lindo.
nada, me di cuenta de que, digo, para luchar por una educación pública y para defender eso que yo tanto quería, era necesario organizarse también para que todos los pibes puedan tener acceso a una educación. ¿Te puedo preguntar a qué colegio fuiste? Al Nacional de Buenos Aires. Bastante politizado. ¿Cómo? Que bastante politizado también. Es un colegio bastante politizado, pero al mismo tiempo, bueno, no todos los que están, y sobre todo no en primer año, todos se involucran de alguna manera en la organización, aunque después sigan o tengan trayectorias militantes. Hoy por hoy, tu entorno, esos chicos o otros, ¿cuántos de tus amigos más cercanos participan activamente en política? Y si eso es, y si tus amigos participan en política, ¿solamente participan del Partido Obrero o es más vasto, digamos, tu relación? No, a ver, no te puedo decir exactamente en números cuántos amigos tengo que participan en política. Lógicamente, digo, como milito en un partido con jóvenes y demás, de facultades y distintos otros colegios, tengo todo un grupo de amigos en torno al Partido Obrero y a la Unión de Juventudes por el Socialismo, que nada, es la organización de la juventud, pero obviamente que también, digo, tengo amigos de otras fuerzas políticas, kirchneristas, se puede entonces. Obvio. Esa grieta se puede amigos superar que son hijos de funcionarios incluso. Mira, bien, qué bueno. No es una pregunta que siempre nos hacemos y les hacemos a los chicos cuando vieron y ahora a las chicas, y la verdad es que la respuesta y el resultado es ¿no? El hecho de, hay una posibilidad de dialogar, tenemos ideas distintas, pero nos sentamos y todos podemos ir por un camino en el que en algunas cosas podamos encontrarnos. ¿Se encuentran en algunas maneras, por lo menos, de llevar adelante no sé, distintas medidas que ustedes proponen o lo que fuere? ¿O les cuesta encontrarse en los caminos y a lo mejor se encuentran en los objetivos, pero por distintos caminos? No, obvio que digo, hay un montón de coincidencias y que también, por ejemplo, nos reímos cuando nos pasan situaciones parecidas. Por ejemplo, no sé, a veces que hablo o que hablaba con mis compañeros de las otras agrupaciones, también nos reíamos, tipo, ay, no sé, tal se trabó, tal dijo tal cosa y no sé qué, y después se angustió, como cosas así más cotidianas, digamos, de la militancia y la dinámica que eso requiere, más que nada. Claro. Después, obviamente, no sé, obviamente que tenemos debates políticos también, pero nada, eso. Claro, pero se puede, porque muchas veces pareciera que la grieta, de hecho, otro compañero que milita en la coalición cívica nos contaba, mi mamá no se puede hablar con una amiga que es kirchnerista, él siendo una coalición cívica, y yo, mi mejor amigo es kirchnerista. Entonces, bueno, se puede ir por otra vía. Pero vos recién contabas el proceso de cómo muchas chicas o amigas se fueron involucrando en la política. Empezamos siendo 2, después éramos como 40. Y sos la primera mujer de todas las que hemos podido convocar que ha venido. Hemos pedido a los partidos políticos, digo, que queremos hablar con los jóvenes, y nos mandaron en su mayoría hombres, varones. Digo, ¿hay algo de esto? ¿Ves que es más complicado? O quizás no, quizás justamente ahora hay un cambio y hay más militancia de mujeres en los últimos años. No sé, la verdad. O sea, pienso que ahora, lógicamente, hay mucha más militancia de mujeres que en los últimos años, pero porque hubo una oleada impresionante del movimiento ese de lucha. De hecho, nada, me encantó haber participado, digamos, desde el minuto cero, con las múltiples campañas que hicimos desde mi agrupación, en el colegio, el centro de estudiantes también, por todos estos problemas particulares, pero asimismo, digo, también fuimos las jóvenes las protagonistas de toda la lucha que se desarrolló por el aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, y ahora por la educación sexual también en los colegios, que está como cada vez ahí en discusión, pero al mismo tiempo tiene un montón de límites y demás, ¿no? Y desde ese lugar de lo que se denominan los feminismos, digo, ¿cómo comparten ustedes el trabajo, la discusión, el debate y demás con los varones? Porque también es toda un trabajo y una lucha que se ha venido poniendo sobre la mesa, poniendo en la calle fundamentalmente, que es con los hombres, y sobre todo porque hay muchos que quieren acompañar y que están dispuestos a comprender, entender, acompañar, discutir, debatir, apoyar y, ¿por qué no, aportar ideas nuevas también? Bueno, sí, hubo muchas instancias, obviamente, de debate en todo eso. Por ejemplo, cuando fue toda la oleada de denuncias del Mira cómo nos ponemos, hubo todo un sector que, digamos, de pibes que salió arrepentido a pedir perdón directamente, obviamente pibas que denunciaron, y obviamente un montón de discusiones sobre la base de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Tenemos un chico que es mi amigo, o es mi compañero, o es lo que sea, ¿le creemos, no le creemos, lo investigamos?
Entonces, viste, hubo un montón de posiciones, me acuerdo, sí cancelarlo para siempre, claro. Sí dejar que se investigue, de odiarlo. Y bueno, eso obviamente que fue su proceso. Ahora no está tan en tema de debate, quizás siento. Sí. Pero bueno, sí, fue un antes y un después también, digo, porque antes, me acuerdo cuando yo estaba en primer año, las chicas no estaban tan involucradas en la política y de hecho había mucha marginación, digamos, hacia las mujeres, te decían, no sé, alguna cosa cuando hablabas en la asamblea. Entonces, eso cambió. Y de hecho pasó a ser, al principio pasó a ser al revés, que era, para mí, yo no estaba tanto de acuerdo como con el odio a los varones y que no puedan participar, pero muchas veces no se dejaba hablar a los varones en las asambleas, por ejemplo, porque eran varones. Pero después, digamos, fue algo progresivo que terminó haciendo que se genere más igualdad y respeto en cualquier entorno de debate, ¿no? Ahora terminaste la secundaria, ¿estás estudiando alguna carrera? Voy a empezar psicología. Psicología. Sí. Y tu idea también es vincularte con la militancia a través de ese espacio. ¿Cómo te imaginás, Diego, el camino de tu militancia en el futuro? No sé, la verdad, voy a ir viendo. O sea, ahora la verdad es que me reinteresa, me reentusiasma militar ahí en la facultad. ¿Vas a ir a la UBA? Claro, la UBA. Okay. Y sí, veremos. Todavía no empezó el año, así que no sé, no conozco la facultad, pero me encantaría, sí, obvio. Bueno, la facultad estoy decidida de que voy a seguir militando en el Partido Obrero, seguro. Claro. Es un ámbito de militancia súper interesante en la facultad, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, que está, digamos, teñida desde la puerta de ingreso en adelante de mucho que tiene que ver con la militancia. Ahora, vos decías, sí en el Partido Obrero, ¿y te imaginás involucrándote más allá de los centros de estudiantes o la militancia estudiantil? Digo, empezar a trabajar para futuras elecciones, esta, la que viene. Sí, la verdad es que, o sea, no me deslumbra, digamos, ser un cuadro político público, pero sí, obviamente, digamos, ya sea militar. Ahora voy a militar en la facultad probablemente porque voy a estar cursando la facultad, pero si trabajo y sigo teniendo la misma conciencia militante que tengo ahora y el tiempo y las ganas, voy a seguir militando cuando trabaje en mi barrio o en mi gremio, digamos, depende de dónde esté, ¿no? Me interesa mucho preguntarle a todos los que nos vienen a acompañar, bueno, ¿de qué manera se informan activamente? Digo, en el día a día, si leen diarios, si leen portales, si se enteran porque abren las redes sociales, si el consumo, digamos, es incidental. O sea, ¿de qué manera vos te vas nutriendo de lo que pasa en el día a día? No, de todo. O sea, yo lo que más hago, igual, que siempre me aparecen cosas que enganchan bien con mi algoritmo, es entrar a Google, que te tira las noticias, ¿vieron? Y siempre te tira los títulos entre los más interesantes y después, obviamente, también me entero cosas por Twitter o que me mandan por WhatsApp. O que me aparecen en las redes sociales, obvio también, en TikTok y demás. Pasa que también aparecen otras cosas, digamos. Sí, claro. Obvio. Pero es interesante porque lo que vos contás del algoritmo en tu Google te remite o te envía a información periodística, no a información de personas que a lo mejor no tienen formación periodística y que están dando algún tipo de data a través de otra red social como puede ser Twitter. Bueno, igual quizá me aparece, no sé, Lali va a tener un hijo, no sé. Bueno, por supuesto, pero no es que es Lali la que está contándolo en las redes, o no sé, o una amiga, una vecina de al lado. Es interesante esto. ¿Y cuánto valor le das a estas cuestiones? Digo, ¿las tomás como algo importante o es algo más o menos intrascendente? No, me parece que es bastante, importante para una persona militante, pero para una persona que vive la cotidianidad también de su vida, poder estar informado al respecto de lo que está pasando, porque lo que decía el gobierno, lo que pasa en el país y demás, le afecta directamente. Digo, no sé, del año pasado a hubo una inflación del 95% de la plata, digamos, de los precios que subieron. Y la mayoría de la gente quizás no vio el número, pero lo siente todos los días cuando va al supermercado, cuando se va a comprar algo nuevo, ¿no? Bueno, se habla mucho y muchos lo han traído a propósito del fenómeno de Javier Milei, que hay un sentimiento también antipolítica. Y para no hablar necesariamente de Javier Milei, pero para saber si vos sentís que de alguna manera la agenda de los dirigentes se ha separado mucho de la agenda de los jóvenes. Pienso en casos como el cambio climático, pienso en casos como el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo ves ese nivel de prioridades y de interés entre los jóvenes y la dirigencia política? Yo creo que tiene que ver principalmente, digamos, con una cuestión de que la gente hoy en día está muy desilusionada y muy decepcionada de los gobiernos y de los que nos vienen gobernando en las últimas décadas, digamos.
entendiendo que, o sea, vamos a un panorama político bastante fraccionado. O sea, por un lado está el gobierno que ya no sabe más qué hacer, porque fracasó completamente las promesas que había propuesto en 2019. De hecho, un gran sector, particularmente de la juventud, está bastante esperanzado en poner a la Argentina de pie, en que vuelva al asado y demás cuestiones. Sin embargo, eso no sucedió y, digamos, muchos pibes también vivieron lo que fue la época de Macri y también estaban muy descontentos con eso. Entonces, creo que hay como un descontento general y que justamente lo que expresa este fenómeno de la derechización, por así decirlo, del avance de los sectores más fascistantes de Milei y los libertarios, tiene que ver más que nada con una bronca y con una desilusión y no tanto por una convicción política. Por eso me parece que no es que la juventud se está derechizando ni mucho menos, sino que tiene que ver con una cuestión de que lo ve como una alternativa, porque se presentan justamente como una alternativa política al sistema, pero en realidad, digamos, son, o sea, rescatan lo más opresor de lo que es el sistema. En esta realidad atomizada de las próximas elecciones, que lo venimos charlando, de hecho recién hablábamos con un analista y demás, en el caso tuyo y por tu lugar y tu espacio y tus convicciones, ¿pensás que va a ser fácil emitir tu voto en este 2023 para vos? Y para mí seguro que sí, la verdad, pero entiendo que, o sea, justamente por este fenómeno que les comentaba antes, o sea, por lo que para mí es la causa, siento que hay un montón de jóvenes y un montón de personas en general que están indecisas, que están descontentas, decepcionadas, y que justamente por eso me parece importante que, digamos, el voto no se canalice por derecha, digo, más allá de que incluso, bueno, digamos, todo este sector también está ascendiendo porque del otro lado no hay o sea, no hay muchas críticas. Por ejemplo, al kirchnerismo le conviene que se dividan los votos entre la derecha. Nada, es importante que se canalice justamente por una verdadera alternativa que responda a los problemas que hoy en día tiene la juventud, que tiene la clase trabajadora, que hoy en día somos los que estamos sufriendo la crisis, porque digo, o sea, si bien hay una grieta mediática que quieren, digamos, hacer, la grieta no es tal como se presenta, digamos, en los medios de comunicación, porque digo, si bien hay muchas diferencias discursivas, tanto en los liberales como en el Frente de Todos, como en Juntos por el Cambio, hay una realidad que es que todos juntos quieren avanzar con el ajuste, digamos, todos responden a la misma orientación política, que es aplicar, por ejemplo, una reforma laboral. Ustedes fíjense que todos problematizan la cuestión de la inflación, pero solamente el Frente de Izquierda propone que haya salarios que estén acordes a la inflación. De hecho, el resto de los sectores se dedica a criticar, por ejemplo, cuando los trabajadores del sindicato de neumáticos estaban dando una pelea importantísima y frente a todos los problemas lograron conquistar una paritaria acorde a la inflación. Bueno, ¿no? Luz, un cuadrazo. Sí, Luz, sí, aunque ella dice no estoy muy interesada en hacer un cuadro político, pero un gustazo también haberte tenido en Bravo News. Y si tenés ganas, porque esta sección va a continuar, va a ir mutando, queremos invitar también a cruzar a algunos de los jóvenes de los distintos partidos para que haya debates y que demuestren también a los más grandes que se puede hablar y se puede llegar a cosas sin gritarse, tirarse de los pelos y todo lo demás. Re obvio, estoy. ¿Sí? Genial, te esperamos entonces para la próxima. Gracias, Luz. Dale. Un placer. Bueno, ¿tenemos que hacer una pausa nosotros? Pausa breve, ya venimos.